Diana Plazas, página 215. Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación. Solución de controversias del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DA. Directrices para solución de controversias en el marco del Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DA, entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. A. Gestión del cese al fuego y dejación de las armas. El objetivo principal del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV es ser una garantía de cumplimiento del acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades y dejación de las armas, tanto para el Gobierno Nacional y las FARC-EP como para la población colombiana. En su labor de monitoreo y verificación, los equipos del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV se encuentran con incidentes de todo tipo, que pueden ser relevantes o irrelevantes desde el punto de vista de la verificación de los compromisos adquiridos. Con relación a esos incidentes y a la respuesta de los equipos del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV, es importante que los tres componentes tengan criterios comunes. A continuación, se presenta una clasificación de los posibles incidentes que ayuda a los miembros del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV a cumplir con sus funciones de monitoreo y verificación. Incidentes irrelevantes. En las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y puntos transitorios de normalización PTN, donde el mecanismo de monitoreo y verificación MMIV opera, se pueden producir acontecimientos que no tienen relevancia para el cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos, pero que pueden, sin embargo, requerir una respuesta por parte del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV. Típicamente es el caso de accidentes, situaciones de emergencia, de carácter médico u otro, que involucran a pobladores en el área. No están dentro del mandato del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV. Sin embargo, las y los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV tienen una obligación humanitaria de ayudar, dentro de sus capacidades, a resolver esos casos. Incidentes relevantes. Primero, incumplimientos que no constituyen violaciones. Los incidentes relevantes son aquellos que constituyen un incumplimiento de compromisos adquiridos en el acuerdo. Sin embargo, todos los incumplimientos no representan necesariamente una violación consciente y deliberada del acuerdo. Al respecto, los equipos del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV pueden enfrentar tres tipos de situación. A. Incumplimientos como consecuencia de problemas técnicos u otros problemas independientes de la voluntad del Gobierno Nacional y las FARC-EP. Ejemplo, no cumplir en la fecha límite un desplazamiento por problema logístico, encontrarse en una zona restringida por desorientación, error humano en el registro de armas, etc. B. Incumplimientos como consecuencia de una comunicación inadecuada entre mandos y subordinados. En particular, al principio del proceso de cese al fuego, pueden presentarse situaciones donde, a pesar de los esfuerzos que cada parte debe realizar para la buena comprensión por todas sus fuerzas de sus obligaciones en virtud del acuerdo y de sus protocolos, subordinados incurren en incumplimientos no deliberados del acuerdo. C. También al inicio del proceso se pueden producir incumplimientos debido a que las partes mantienen interpretaciones distintas de ciertos compromisos, las cuales no fueron percibidas y dirimidas en la mesa de conversaciones, pero se manifiestan en la práctica. En esos casos tampoco estamos hablando de violaciones deliberadas de los compromisos. Segundo, incumplimientos que constituyen violaciones. Son violaciones todos los incumplimientos conscientes y deliberados de parte de quienes las cometen. Se tiene como referencia para determinar cuándo las consecuencias son mayores, la muerte de una o varias personas o el empleo de armas contra una de las partes. A su vez, las violaciones se pueden clasificar en dos categorías. A. Violaciones leves por ser. Individuales, cometidas por subordinados por iniciativa propia. Excepcionales, con consecuencias menores. B. Violaciones graves son aquellas que tienen una o varias de las siguientes características. Colectivas, cometidas por personas en posición de mando. Repetidas o sistemáticas, con consecuencias mayores. Tercero,
Respuestas del mecanismo de monitoreo y verificación MM&V. El mecanismo de monitoreo y verificación MM&V está obligado a responder sin demora a todos los incumplimientos, involuntarios o deliberados, leves o graves, de acuerdo con su naturaleza. Su respuesta es de dos formas. A. En prioridad, tomar, cada vez que sea posible, las medidas paliativas puntuales necesarias para el cumplimiento del compromiso que resultó incumplido, ya sea por razones técnicas, falta de comunicación, por divergencia de interpretación, por violación leve o por violación grave. B. Tomar o promover medidas correctivas de más largo plazo dirigidas a remediar las causas del incumplimiento. En particular, frente a incumplimientos debidos a problemas técnicos o logísticos, el mecanismo de monitoreo y verificación MM&V debe hacer por sí mismo o recomendar a las partes los arreglos necesarios para evitar la repetición de estos problemas técnicos. Frente a incumplimientos debidos a falta de comunicación entre mandos y subordinados, el mecanismo de monitoreo y verificación MM&V debe sugerirle a los mandos respectivos o incluso emprender por sí mismo un esfuerzo de información y comunicación sobre los acuerdos y sus protocolos con las y los integrantes de las fuerzas en las zonas donde está desplegado. Frente a incumplimientos debidos a diferencias de interpretación, el mecanismo de monitoreo y verificación MM&V debe directamente o a través de otras instancias con participación de las partes dirimir esas diferencias de interpretación, a menudo a través de la promoción del estudio de los acuerdos y de la adopción de nuevos reglamentos. Es particularmente urgente para el mecanismo de monitoreo y verificación MM&V a nivel nacional resolver las diferencias que resulten de ambigüedades en el texto de los acuerdos y protocolos o de otras causas que puedan surgir. B. Solución de controversias. De acuerdo con el Comunicado Conjunto número 65, La Habana del 19 de enero de 2016, la resolución de controversias es una de las responsabilidades del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación MM&V. Uno de los principales méritos del carácter tripartito del mecanismo de monitoreo y verificación MM&V es la posibilidad que tanto los representantes del gobierno como de las FARC-EP puedan analizar y evaluar los incidentes conjuntamente con el componente internacional, en contacto directo con los hechos y las circunstancias en las cuales se producen. Por otra parte, puede resultar difícil para los miembros del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación MM&V, representando las dos partes, valorar los hechos de la misma manera, independientemente de quienes estén involucrados y a quien estos hechos impactan. Por ello, es importante que, desde la fase de monitoreo en el terreno, y en particular cuando se produzca un desacuerdo entre los observadores de las partes, el observador internacional se enfoque, más allá de la descripción del incidente, sobre una serie de preguntas claves relativas a las circunstancias y alcances del incidente. A. ¿Es el incidente relevante para el cumplimiento del acuerdo y de sus protocolos y, de ser así, cuáles son los compromisos afectados? B. En caso de que el incidente represente un incumplimiento, ¿las circunstancias indican que fue un incumplimiento deliberado o involuntario? C. En caso de que el incumplimiento fue involuntario, ¿a qué circunstancias se debe? ¿Y qué medidas se pueden tomar para que estas circunstancias no se repitan? D. En caso de que el incumplimiento haya sido deliberado, ¿qué carácter tiene esta violación, individual o colectiva, cometido por subordinados sin orden o por mandos, carácter excepcional o sistemático, con alcances mayores o menores para el cumplimiento del acuerdo? A partir de estas aclaraciones, el observador internacional podrá determinar el grado de consenso entre las partes con respecto al incidente. En la mayoría de los casos, habrá consenso en el seno del equipo local del mecanismo de monitoreo y verificación MM&V. Cuando subsisten diferencias, estas se relacionan sobre todo con la valoración de la gravedad de la violación. Para dirimir estas diferencias de valoración, los equipos locales remiten su informe a la instancia regional. De mantener las diferencias en la instancia regional, esta remite el informe a la instancia nacional, quien resuelve de manera definitiva. Página 217. Este podcast es una producción colaborativa. Presentada por elsiglo21eshoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.